y a mí me gustaría preguntar por la perspectiva contraria, es decir, ¿qué impacto ha tenido la comunidad palestina dentro de la cultura de Chile? Es decir, a la hora de, cuando se han presentado los datos de 800.000 personas con origen palestino sobre una población total de 18 millones, yo me imagino que el impacto ha tenido que ser muy grande. Yo acabo de llegar a Jordania y entonces para mí también en buena medida todo esto es nuevo, ¿no? Pero anteriormente viví en la zona de Cantón de China y en este cantón también ha habido mucha emigración, también en América Latina. De hecho, incluso uno de los platos de Perú es el chaufán, que viene de Cantón, ¿no? Es una palabra cantonesa. No sé si hay algún elemento cultural de Chile que tenga algo similar o, quiero decir, ya has comentado alguna cosa como los periódicos, etcétera. Bueno, esa parte me interesa mucho. No sé si se trata en el libro, pero desde luego a mí me serviría saberlo. Ajá. Sí, mira, es difícil es medir el impacto cuando uno ha vivido dentro de esa comunidad impactada, porque ya es una migración de un siglo. Entonces me cuesta separar, digamos, los elementos de ese impacto. Yo te diría que la comida también está muy presente la comida árabe, comida palestina en Chile. Justo hablábamos antes que es una comida particular en el sentido de que, por ejemplo, el hummus, yo nunca lo comí en Chile cuando era niña, no estaba dentro de la comida al uso, sino que solo las hojas de parra, rellena y todos los rellenitos. Entonces sí hay una convivencia no tan impactada, pero sí hay mucho local de comida árabe, mucho seguidor del club palestino, ¿no? O sea, es muy interesante lo que pasa, por ejemplo, en el fútbol, que el club palestino tiene su estadio en una zona muy popular de Santiago, en una comuna muy popular. Y hay muchísimos seguidores del palestino que no tienen, digamos, en su cultura, no tienen ninguna relación directa con lo palestino, pero que se han ido incorporando a la palestinidad por el lado de la admiración con el fútbol. Yo te diría también que es una comunidad querida en Chile, más allá de las tensiones que hay, y que esa conciencia de la palestinidad ha ido en aumento. Para darte un ejemplo, en el año 2019 hubo un estallido social, fue muy digamos, conocido lo que pasó de manera internacional con ese estallido, ¿no? Fue un levantamiento ciudadano que duró, bueno, meses y meses. Y una de las cuestiones que a mí me impactó muchísimo fue ver en las calles, en los rayados de las calles, ¿no? Que eran constantes, frecuentes y además ubicuos, no solamente referencias a la violencia que había sufrido el pueblo mapuche, sino que también muchos carteles de Liberar Palestina, escritura Liberar Palestina. O sea que hay una conciencia muy clara de la situación palestina en Chile, diría yo, a nivel más popular también. Y se ha notado mucho en tensiones, digamos, más recientes con el Estado de Israel, que se levanta una voz mediática, viralizada, de apoyo al pueblo palestino. Entonces digamos que ahí hay algo que está sucediendo y que uno no sabe muy bien cómo está sucediendo, pero que está presente. Teniendo en cuenta que el fútbol palestino, en realidad muchos jugadores no son palestinos. Pero que lo fueron. Sí, al comienzo. Sí, al comienzo eran todos palestinos, de doble apellido. Luego el apellido estaba perdido en alguna de las digamos, el de la madre o el anterior. Pero lo que es interesante también en estos documentales que mencioné, que hay un par, uno se llama Cuatro Colores y el otro ahora mismo no me recuerdo cómo se llama. Yo estoy pero en uno de esos documentales hablan los jugadores del palestino, y algunos no son palestinos, pero han asumido la causa palestina. Eso es muy interesante. A tal punto que en realidad en la bolera que tienen, por ejemplo el número 11, son 2 mapas de Palestina. En el histórico, en la bolera histórica del club, sí. Lo que en realidad aquí en todo caso lo que sorprendió acá, gente de aquí lo sabe. Uno toma un taxi aquí y la gente inmediatamente, Chile, el club palestino. Sí. ¿Hay otra pregunta?
Muy buenas noches a todos. Primero que todo quisiera agradecer aquí al Instituto por esa oportunidad tan importante y enorme de ver a la comunidad latina aquí. Primero quisiera, nada más tengo un par de comentarios y también una pregunta. Primero, yo creo que el título fue muy bonito, al contrario, esta vez un poquito en contra porque tiene doble sentido. Y esos, como palestinos, yo creo que es algo muy importante para nosotros tener ese doble sentido en el cual nos sentimos que debería Palestina regresarse y volverse otra vez Palestina como debe ser, y igual los migrantes que vuelvan a ser palestinos como lo son. Yo creo que hay tres olas muy importantes en la migración, especialmente los palestinos, y para los que no conocen América Latina, hay tres comunidades árabes grandes, en tres países grandes. La comunidad palestina es la comunidad más grande en Chile, y en Argentina la comunidad siria es la comunidad más grande, y en Brasil la comunidad libanesa es la más grande. Entonces, Chile en realidad es un país donde ha habido mucha interacción entre Chile y Palestina, mucho apoyo, y de aquí quisiera agradecer en realidad al embajador chileno y al pueblo chileno y al país de Chile por el apoyo que tiene hacia el pueblo palestino. Entonces yo creo que son dos cosas muy importantes. Ustedes saben que una de las resoluciones de las Naciones Unidas, el volverse a Palestina es algo muy importante para nosotros. Por eso le agradezco, Lina, por ese título que tiene doble significado y es muy importante para nosotros. Entonces lo que les decía, que hay tres olas importantes en Latinoamérica. La primera ola era al final del siglo XIX, la segunda ola después del 1948, la primera ocupación, y después la tercera ola es una ola muy importante que casi yo pertenezco a esa ola porque yo soy hijo de un inmigrante en Guatemala. Entonces, en esa ola sí hay mucha integración entre el pueblo palestino y Palestina, porque el anhelo de ellos es aprender el idioma árabe y seguir y permanecer en esa integración con el idioma árabe. Entonces, mi pregunta sería, usted cuando viajó por primera vez a Palestina, ¿qué impacto tuvo? Porque usted tenía tal vez un estereotipo o una idea por sus abuelos y sus padres, sus abuelos más que todo, porque ellos son los que vivían allá y fueron los primeros que emigraron a Chile. ¿Qué fue el impacto de esa visita a Palestina y cómo le ha cambiado su perspectiva y su punto de vista sobre la causa palestina y a nivel político, social, etcétera? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por todo ese contexto que nos das. Agregaría a eso que dijiste, que realmente en Honduras proporcionalmente hay más palestinos que en ningún lugar, pero hay más cantidad de gente palestina en Chile. O sea que, en efecto, es un continente atravesado o mezclado, digamos, con el mundo árabe de una manera muy, muy poderosa. Ahora, la pregunta que tú me haces es la historia de mi libro. Es todo lo que escribo en mi libro realmente es efecto de ese primer viaje. Porque en efecto no es que yo no supiera cuál era la problemática palestina, la sabía, pero pasa algo que a veces es un poco difícil de explicar, pero que a lo mejor algunos de ustedes han vivido en otros contextos, y es, una cosa es saber y otra cosa es experimentar. O sea, estar en ese lugar desde la entrada primera, digamos, el viaje a Palestina, que ocurre a través del aeropuerto de Heathrow en Londres, por cosas que no vale la pena explicar aquí, pero yo estuve en lo que yo llamo la pieza chica, ¿no? Porque estuve como 4 horas, o sea, llegué con mucha antelación por si acaso tenía un problema, y en efecto tuve un gran problema, un interrogatorio sucesivo durante mucho tiempo, y ese fue como el primer momento en que entendí en qué consistía la humillación de los palestinos. Porque yo, sin ser palestina, solo portando un pasaporte chileno, me tuve que subir a ese avión. Estaba justo contando ahora a alguien afuera. Me subí a ese avión solo con el pasaporte en la mano. Me quitaron hasta la cartera, después de la sucesiva interrogación. Y cuando yo ya estaba subida a ese avión, vino todavía un agente de la policía israelí. Me quitó mi pasaporte
estaba todo el avión esperando a ver qué pasaba conmigo, porque me habían quitado el pasaporte. Claramente yo no podía viajar sin pasaporte. Hasta que finalmente me devolvieron el pasaporte en ese momento y el avión salió y o sea que en ese transcurso de 4 horas yo me hice una idea, le tomé el gusto a lo que era estar en situación de ser reconocida como una palestina. En esa pieza chica había unos chicos palestinos que yo los vi completamente agobiados, ¿no?, por esa espera, como castigados, ¿no? Digamos, eso a mí me dio una primera entrada a lo que era la vida palestina. Y hay una cosa que aprendí en Palestina, y esto por no contar, digamos, las historias que ya ustedes muchos saben, porque hay muchos palestinos. Pero, ¿qué? No se escucha. Closer, ok, más cerca. Y una de las cuestiones que me pareció tan interesante fue no solamente las dificultades, las humillaciones, sino que el manejo del tiempo. Esa fue una cosa que yo aprendí. Porque hay muchas maneras en que se ejerce la violencia. Y una de ellas es impedirle a las personas la planificación de su tiempo. La espera y la incertidumbre de la espera. A mí me parece que esa es una de las cuestiones que parece que no fuera una violencia, porque digamos, está la violencia de la expropiación, de los avisos de expropiación, del arrasar con los pueblos y las casas, en que Jerusalén cada vez está siendo más despoblado. Bueno, todas esas cosas uno las lee en el periódico, ¿no? Y yo las pude ver cuando estuve allí. Pero una cosa que yo no había podido experimentar era la cuestión del manejo del tiempo. Te voy a hacer esperar todo el tiempo que yo quiera, ¿no? Te voy a dejar saber que aunque tú tengas una emergencia médica, un parto, una boda, una necesidad de estudio, de salir para estudiar, no te voy a decir si te voy a dejar pasar, ni cuánto tiempo te voy a hacer esperar. Una de las cuestiones que yo aprendí también en mi segundo viaje a Palestina fue cómo alguna gente había aprendido a no dejarse impacientar por la cuestión de ese manejo del tiempo. Y lo contaba un amigo muy bien, decía, como a mí me han hecho esperar, cuando me piden papeles los voy sacando muy lentamente. Cuando me piden una respuesta voy muy lentamente, porque ya que me están haciendo perder el tiempo, a ver cómo yo los hago perder el tiempo. Pensé, qué bonito eso, qué bonito, qué fuerte y qué violento a la misma vez. Entonces, digamos, por contar solo un elemento que solo te da estar en un lugar. Bueno, han sido un público increíble, quiero decir, muchas gracias, porque estas preguntas realmente han sido maravillosas, todas. Muchísimas gracias a todos por el venido. Bueno, igual hablé grande, fuerte. Así que muchísimas gracias a todos de su venida y de su acogida. Y entonces hasta el próximo encuentro en el Cervantes. Y bueno, si quieren comprar el libro, por aquí está a su disposición. Bueno, muchas gracias Lina, muchas gracias Cristina, ha sido maravilloso. Bueno, mañana Lina, si alguien quiere ir, estará en la Universidad Formada, lo que pasa es que no sé si... No sé si está abierto a todo público, pero bueno. Bueno, pues nada, que muchas gracias y gracias por venir. Tenemos ahora un piscolabis para el que quiera... Gracias.